La policía de Nueva York, afectada por recortes presupuestarios, está desbordada y cuenta con menos recursos para patrullar eficazmente las calles, especialmente en barrios de bajos ingresos. Los residentes de estas áreas ya no se sienten seguros ni en sus hogares ni en espacios públicos como parques, estaciones de metro y zonas comerciales, ahora a menudo ocupadas por campamentos improvisados. Esto ha generado tensiones entre los habitantes y las personas sin hogar. La ausencia de una estrategia definida para combatir la delincuencia y mejorar las condiciones sociales ha dejado a muchos neoyorquinos sintiéndose abandonados por las autoridades, acelerando su éxodo hacia estados percibidos como más seguros. Simultáneamente, el cambio climático emerge como un desafío apremiante para Nueva York. En años recientes, la ciudad ha enfrentado fenómenos meteorológicos extremos, como la devastadora tormenta Ida en 2021, que inundó vastas áreas y provocó daños millonarios. Se proyecta que para 2050, el nivel del mar podría aumentar hasta 2 metros, poniendo en riesgo a millones de residentes en zonas costeras. Las olas de calor intensas y frecuentes apagones en verano afectan desproporcionadamente a las comunidades más vulnerables. Aunque se han propuesto iniciativas para mitigar estos efectos, la crisis fiscal de la ciudad pone en duda la viabilidad de financiar e implementar estas medidas a tiempo. Los costos económicos de los desastres naturales podrían ser inmensos, agravando aún más las ya frágiles finanzas de Nueva York y añadiendo incertidumbre al futuro de la ciudad. Conclusión. Nueva York enfrenta una crisis sin precedentes marcada por el alto costo de vida, una crisis fiscal inminente, un éxodo de la clase media y el aumento de la desigualdad y la delincuencia. Los desafíos del cambio climático amenazan con agravar aún más la situación, mientras miles abandonan la ciudad. La pregunta que sigue en el aire es si Nueva York podrá reinventarse y superar estos obstáculos o si estamos presenciando el declive de una de las ciudades más icónicas del mundo. Solo el tiempo lo dirá. En 2023, el alcalde Adams proclamó un estado de emergencia para hacer frente a una crisis que se estaba gestando en la ciudad. A pesar de sus esfuerzos, la situación no mejoró. La ciudad seguía recibiendo un flujo continuo de inmigrantes, complicando aún más el escenario. Las calles de Nueva York comenzaron a llenarse de personas sin hogar, visibles en los metros, parques y distritos comerciales. Esta situación generó alarma entre habitantes y negociantes, quienes percibían un descenso en la seguridad y el encanto de sus entornos. Aunque la solución parecía esquiva, era evidente que se necesitaba un enfoque holístico que no solo abordara la escasez de vivienda, sino también los retos persistentes como el desempleo y las dependencias. Para 2024, la crisis de inseguridad alimentaria se había intensificado, afectando a 1 de cada 5 residentes de la ciudad. Los precios de los alimentos se dispararon por la inflación, complicando aún más el acceso a productos básicos asequibles, especialmente en las áreas más desfavorecidas. City Harvest, una organización sin ánimo de lucro, estimó que más de 1,5 millones de neoyorquinos luchaban diariamente por alimentarse adecuadamente. La demanda por ayuda en bancos de alimentos y comedores sociales se incrementó, exacerbada por la pandemia y la creciente desigualdad económica. A pesar de los esfuerzos combinados de las entidades benéficas y gubernamentales, los recursos disponibles seguían siendo insuficientes. Las altas tarifas de alquiler y los salarios insuficientes obligaban a muchas familias a decidir entre pagar la vivienda o comprar comida. Los niños y ancianos, los más vulnerables, son quienes más sufren las consecuencias de esta crisis alimentaria. Las escuelas públicas, que suelen ofrecer comidas gratuitas o a precio reducido, han observado un aumento en la dependencia de estos programas, reflejando la grave situación en la que muchas familias subsisten. Además, los supermercados situados en los barrios más desfavorecidos lidian con problemas de abastecimiento, lo que agrava aún más la situación al limitar el acceso a alimentos frescos y nutritivos. Esta escasez no solo deteriora la calidad de vida de los residentes, sino que también propicia problemas de salud graves a largo plazo, como la malnutrición y enfermedades ligadas a dietas deficientes. La crisis de salud mental en Nueva York también ha alcanzado niveles críticos en 2024. En los últimos años, varias clínicas y programas de apoyo mental han tenido que cerrar por falta de fondos y la crisis fiscal de la ciudad, dejando a miles sin el tratamiento necesario. Esto ha llevado a un incremento alarmante de problemas de salud mental, especialmente en las comunidades más vulnerables. El estrés causado por la pandemia, la crisis económica y la inseguridad ha intensificado las condiciones de salud mental en toda la ciudad. Los expertos advierten sobre un aumento significativo en casos de depresión, ansiedad y trastornos relacionados con el trauma. Simultáneamente, los servicios de emergencia reportan un incremento en incidentes graves relacionados con la salud mental, incluyendo comportamientos autodestructivos, sobredosis y actos de violencia. Esta creciente presión económica está empujando a incontables neoyorquinos a buscar alternativas más allá del estado, optando por destinos como Florida, Texas, Canadá y México, donde los costos de vida son significativamente menores y, en algunos casos, las oportunidades más accesibles. Crisis fiscal inminente. A medida que el año 2024 avanza, Nueva York se tambalea al borde de una grave crisis fiscal.
El alcalde Eric Adams ha alertado que el déficit proyectado para el próximo año podría alcanzar los 10.000 millones, exacerbado por una continua caída en los ingresos fiscales. Este déficit se atribuye en gran parte a la reducción de ingresos por impuestos, acelerada por el éxodo masivo de ciudadanos de clase media y alta hacia estados con menor carga impositiva. A medida que la población disminuye, también lo hace la base impositiva, obligando al gobierno local a implementar recortes dolorosos en áreas vitales como educación, transporte público y servicios de emergencia. En 2023 se anunció que la ciudad necesitaría reducir su fuerza laboral en un 5%, dejando a miles de trabajadores públicos sin empleo y deteriorando la calidad de los servicios ofrecidos. Se anticipa que este año los recortes serán aún más severos, afectando áreas cruciales como la policía, los bomberos y el mantenimiento de infraestructuras. Además, el flujo constante de inmigrantes que llegan a la ciudad está incrementando la presión sobre un sistema ya al borde del colapso. Se mencionó que los fondos federales distribuidos resultaron insuficientes para manejar los gastos adicionales, amenazando la estabilidad financiera a futuro de Nueva York. Se destacó un éxodo masivo de la clase media neoyorquina en 2024, con más de 300.000 familias que dejaron la ciudad el año anterior, y una tendencia que parece incrementarse este año, posiblemente superando las migraciones de años pasados. Las razones principales incluyen el alto costo de vida, aumento de impuestos, escasez de empleos bien pagados y una sensación creciente de inseguridad. La fuga de la clase media ha desencadenado un efecto cascada en la economía local. Pequeños negocios que dependían de estos residentes han visto reducirse sus ingresos, forzando el cierre de tiendas, restaurantes y otros servicios en barrios anteriormente habitados por familias trabajadoras. Al mismo tiempo, ciudades como Austin, Dallas y Orlando han captado esta oportunidad para atraer a los neoyorquinos con políticas económicas más relajadas, impuestos reducidos y un costo de vida considerablemente más bajo. En vez de ser vista como una ciudad de oportunidades, Nueva York está comenzando a ser vista como una trampa financiera donde los sueños de prosperidad son cada vez más esquivos. Nueva York, por años un ícono de grandeza y prosperidad, ahora enfrenta desafíos sin precedentes. Lo que antes atraía a millones de todo el mundo, ahora es un lugar del que muchos buscan huir. En este análisis, indagamos por qué miles de personas están dejando la Gran Manzana y qué impactos podrían tener estos cambios en su futuro. El alto costo de vida. Vivir en Nueva York siempre ha sido costoso, pero desde 2024 los precios han alcanzado niveles insostenibles. En los últimos tiempos, el alquiler promedio de un apartamento en Manhattan ha superado los $4.500 mensuales, marcando un incremento del 20% desde 2022. Además, el costo de bienes y servicios básicos también ha crecido, exacerbado por una inflación continua que azota al país desde la pandemia. A pesar de que el salario promedio en Nueva York es de aproximadamente $40.000 anuales, muchas familias luchan para cubrir necesidades básicas como vivienda, alimentos y atención médica. Para quienes recién llegan a la ciudad, adaptarse es aún más complicado. La competencia por empleos bien remunerados es intensa y muchos se ven obligados a aceptar trabajos mal pagados, lo que hace aún más difícil manejar el alto costo de vida. Este éxodo generalizado afecta no solo a las familias, sino también a las empresas locales, que ven cómo sus clientes habituales desaparecen. Los barrios que una vez rebosaban vida y diversidad cultural están dando paso a sectores exclusivos y fuera del alcance de la mayoría de los habitantes de Nueva York. La brecha económica en la ciudad es más profunda que nunca en 2024, con el 1% más adinerado ganando 50 veces más que el resto de los neoyorquinos. Esto amplía la división entre los extremadamente ricos y el resto de la ciudadanía, mientras los altos ejecutivos y grandes empresas continúan registrando ganancias récord. Mientras tanto, millones de personas en la ciudad luchan día a día en una economía que parece olvidarse de ellos. Esta disparidad creciente tiene severas repercusiones sociales, con los más ricos adquiriendo más propiedades y disfrutando de vidas opulentas en áreas como Manhattan y Brooklyn. Al mismo tiempo, los sectores más pobres, especialmente en el Bronx y ciertas áreas de Queens, sufren el deterioro de servicios públicos y una infraestructura en declive, con pocas oportunidades de empleo bien remunerado. La pandemia del COVID-19 agravó aún más estas diferencias, afectando desproporcionadamente a las pequeñas empresas en zonas ya de por sí golpeadas por el confinamiento, dejando a miles sin trabajo y dependiendo de empleos esporádicos o de la asistencia gubernamental para sobrevivir. La creciente desigualdad no solo merma las condiciones de vida material, sino que también es un motor de malestar social, evidenciado en protestas y un incremento de la violencia en ciertos sectores de Nueva York. Aunque se han implementado varias iniciativas gubernamentales, como el aumento del salario mínimo y programas de vivienda asequible, parece que la ciudad sigue incapaz de frenar la disparidad económica. Esta realidad ha llevado a muchos neoyorquinos frustrados por la incapacidad de mejorar su situación financiera a dejar la ciudad en busca de oportunidades más justas en otros lugares.
Además, la crisis de las personas sin hogar en Nueva York ha escalado a niveles alarmantes en 2024, con más de 100.000 personas viviendo en refugios o en las calles. Esta situación se ha transformado en uno de los mayores retos humanitarios para la ciudad. En los últimos 2 años, el número de personas sin hogar ha crecido exponencialmente, impulsado por la falta de vivienda asequible, el desempleo prolongado y los efectos de la pandemia en la economía local. El sistema de refugios está sobrepasado y las instalaciones existentes son insuficientes para alojar a todos los necesitados. A esto se suma la reducción de fondos para programas de asistencia social debido a la crisis fiscal, dejando a muchas organizaciones sin los recursos necesarios para apoyar a los más vulnerables. Para la clase media, esta fuga de talento y capital humano está debilitando la economía local y exacerbando las desigualdades sociales. Se reportó que la crisis inmobiliaria en Nueva York ha alcanzado su cenit en 2024, con los precios de las viviendas en niveles sin precedentes. El valor promedio de una propiedad ha llegado a los $600,000. Paralelamente, los alquileres siguen escalando, dejando a las familias de clase media atrapadas en un ciclo donde el acceso a la vivienda se ha vuelto casi inalcanzable, agravado por tasas de interés superiores al 7% y una notoria falta de viviendas asequibles. Pese a los intentos del gobierno local de incrementar el stock de viviendas accesibles, los esfuerzos han resultado insuficientes frente a la creciente demanda. Inversores extranjeros han seguido adquiriendo propiedades a precios exorbitantes, marginando a los residentes locales del mercado inmobiliario. Este fenómeno ha llevado a lo que se conoce como gentrificación forzada, donde las familias de clase media y baja son empujadas a mudarse a suburbios o a otros estados en busca de vivienda más asequible. El sistema de salud de la ciudad, ya colapsado, se enfrenta a un desafío sin precedentes con la creciente demanda de servicios de salud mental. Los tiempos de espera para consultar a un especialista se han extendido alarmantemente, forzando a muchos a optar por soluciones de emergencia o, en el peor de los casos, a quedarse sin atención. La carencia de profesionales calificados y la limitación de recursos en los hospitales públicos intensifican este problema, y sin una intervención efectiva, las repercusiones podrían ser catastróficas para la cohesión social y la seguridad pública en Nueva York. En paralelo, la delincuencia en la ciudad ha escalado a niveles preocupantes, duplicándose los delitos graves desde 2022. A pesar de las anteriores reducciones en las tasas de criminalidad, los últimos años han visto un incremento en robos, asaltos y homicidios. Esta creciente inseguridad está haciendo que muchos residentes, especialmente aquellos con familias, consideren mudarse a lugares más seguros. La escalada del crimen se vincula con múltiples factores, incluyendo la crisis económica, el desempleo, la falta de oportunidades y el deterioro de los servicios públicos. Además, la crisis de personas sin hogar y problemas de salud mental están exacerbando aún más la situación.